Vamos a continuación a resolver dos problemas sobre regla de 3 compuesta. Comencemos entonces con el primero. Si 20 hombres pintaron un edificio en 10 días trabajando 8 horas diarias, ¿cuánto se hubieran demorado 40 hombres trabajando 6 horas diarias? Lo primero que debemos hacer es identificar las magnitudes que están dentro de nuestro problema. En este caso, miren, nos están hablando de número de hombres, nos están hablando de número de días trabajados y nos están hablando de número de horas diarias trabajadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas magnitudes? Vamos a construir tres columnas. Vamos a tener entonces hombres, luego vamos a tener número de días y vamos a tener horas diarias o horas por día. Es otra forma de escribirlo. ¿Y qué vamos a hacer entonces a continuación? Vamos ahora a ubicar aquí los datos que nos están dando del problema, lo que llamamos el supuesto. ¿Cuáles datos nos están dando? 20 hombres trabajan 10 días, 8 horas diarias para pintar el edificio. Entonces vamos a escribir esta fila, que la vamos a llamar la fila del supuesto. Ahora entonces vamos a la pregunta. ¿Qué nos están diciendo aquí? ¿Cuántos se hubieran demorado 40 hombres trabajando 6 horas diarias? O sea, ¿cuántos días? Entonces vamos a tener aquí la incógnita. Se hubieran demorado 40 hombres trabajando 6 horas diarias. Y esta entonces va a ser la fila de la pregunta. Luego entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos interesa encontrar a la X. Vamos a comparar cómo se comportan las magnitudes, si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Recordemos que decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales y cuando la una aumenta, la otra también lo hace, o cuando la una disminuye, la otra también lo hace. Y son inversas si cuando la una aumenta, la otra disminuye, o si disminuye la una, la otra aumenta. Entonces comencemos con hombres y días. A mayor número de hombres, ¿será que necesitamos más días para pintar el edificio? No, miren que entre más hombres vamos a necesitar menos días para pintar el edificio, o sea que tenemos una relación inversa. Como es una relación inversa, lo que vamos a hacer en este caso entonces es poner un más aquí y un menos. Si la relación fuese directa, pondríamos un menos y un más. Vamos a escribir entonces que esta relación que tenemos aquí es inversamente proporcional. Podemos escribir así. Ahora entonces vamos a ver cómo se comportan los días con el número de horas diarias. ¿Será que si empleamos más horas por día necesitamos más días? Al revés, necesitamos menos días. O sea que nuevamente tenemos una relación que es inversa. Como la relación es inversa, ¿qué vamos a hacer entonces con los signos? Miren, lo que vamos a hacer con los signos es que aquí ponemos un más y aquí ponemos un menos. Lo último que hacemos entonces con estos signos ya es poner aquí un más. Por defecto siempre vamos a poner un más encima de la incógnita. Ahora entonces, ¿cómo encontramos a X? X va a ser igual al producto de los números que tienen ese más dividido sobre el producto de los números que tienen menos. O sea que vamos a tener 20 por 10 por 8, esto todo dividido entre el producto de 40 por 6. Vamos a ponerlo aquí. Y para resolver eso podemos utilizar algunas simplificaciones. Podemos sacar décima arriba y abajo. Miren, décima de 10 es 1 y décima de 40 es 4. Luego tenemos cuarta de 4 es 1, cuarta de 8 es 2. Y aquí tenemos para el 6 mitad que es 3 y para este 2 mitad que es 1. ¿Qué nos queda? 20 por 1 por 1 que es 20 y aquí vamos a tener 1 por 3 que es 3, 20 tercios, que nosotros podemos expresar como un número mixto. ¿Cómo expresamos esta fracción como un mixto? Dividimos al 20 entre 3 y eso nos da 6. Luego, ¿cuál es el residuo de esa división? Miren que 3 por 6 es 18, 20 menos 18 nos quedarían 2 unidades, entonces vamos a tener 2 de numerador y este va a ser el denominador, 6 2 tercios. ¿Esto es qué? Días. Obviamente yo también puedo expresar esto como decimales. Miren que 2 tercios es 0.67 aproximadamente, más este 6, vamos a tener que esto es 6.67 días. O sea que nos demoramos casi 7 días para pintar el edificio si estamos empleando 40 hombres que trabajan 6 horas al día. Veamos otro ejemplo. El segundo problema nos dice, 2 hombres trabajando 8 horas diarias han hecho 60 metros de una obra en 5 días. ¿Cuántos días necesitarán 5 hombres trabajando 5 horas diarias para hacer 40 metros de la misma obra?
Lo primero que vamos a hacer es identificar las magnitudes del problema. Tenemos número de hombres, tenemos número de horas diarias, tenemos también metros de obra y finalmente tenemos días trabajados. Entonces vamos a escribir esas magnitudes. Vamos a tener hombres, horas por día, horas diarias. Vamos a tener el número de metros que podemos abreviar como MT y vamos a tener el número de días. Entonces vamos a escribir primero la fila del supuesto. ¿Qué tenemos? 2 hombres trabajando 8 horas diarias en 60 metros de una obra en 5 días. Ese es nuestro supuesto. ¿Cuál es la fila de la pregunta? Miremos, ¿cuántos días necesitarán? Entonces aquí tenemos la incógnita. Necesitarán 5 hombres trabajando 5 horas diarias para hacer 40 metros de la misma obra. Ahora entonces vamos a comparar los días con las otras magnitudes para ver si tenemos una relación directamente proporcional o inversamente proporcional. Veamos entonces qué sucede con hombres y con días. Si nosotros empleamos más hombres para la obra, vamos a necesitar menos días, o sea que la relación es inversa. Como es inversa, ya habíamos dicho, aquí ponemos un más y aquí ponemos un menos. Vamos a comparar ahora horas diarias con días. Entre más horas diarias empleemos, menos días vamos a necesitar para terminar la obra. Entonces la relación es nuevamente inversa. Vamos con más y menos. Y atención con metros y días. Entre más metros yo necesite construir de la obra o hacer de la obra, vamos a necesitar más días. Entonces aquí tenemos una relación directa. Y como la relación es directa, entonces ponemos menos y más. Ya lo habíamos dicho para el ejemplo anterior. Cuando la relación sea inversa es más y menos y cuando sea directa es menos y más. Y siempre encima de la X vamos a poner un más. ¿Cómo encontramos a la X? Ya sabemos que X es el producto de todos los números que estamos acompañando con más dividido esto sobre el producto de los números que estamos acompañando con menos. Entonces vamos a tener 2 que multiplica a 8 que multiplica a 40 y esto que multiplica a 5. Miren, esos son los números que tienen más. Este y este. Ahora vamos con los números que tienen menos. Esos números son el 5 y el 60. Entonces tenemos 5 por 5 por 60. Y aquí entonces, antes de realizar estas operaciones, podemos simplificar. Miren, este 5 y este 5. Ese cociente nos da 1. Entonces podemos trazar estas líneas así. Ni siquiera tenemos que poner el 1 debajo. Luego, aquí ¿qué tenemos? Miren, 40 tiene quinta. Entonces vamos a sacarle quinta a este 5 que es 1 y a este 40 que es 8. Ahora, 60 tiene mitad, pero en realidad 60 también tiene cuarta. Entonces vamos a hacerlo de una vez, porque arriba tenemos números que tienen cuarta. Cuarta de 60 es 15 y cuarta de 8 es 2. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar entonces 2 por 2 que es 4. Por 8, 32. Y aquí vamos a tener 1 por 15, 15. Nosotros podemos convertir esta fracción en un mixto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Miren, tenemos 32 entre 15. El 15 en el 32 está 2 veces. ¿Cuál es el residuo de esa división? Miren que 15 por 2 nos da 30 y a 32 le restamos 30, nos quedan 2. Entonces vamos a tener 2 sobre este denominador, sobre 15. 2 quinceavos. Que nosotros también podríamos escribir con decimales, pero antes digamos en qué magnitud está esto, en días. O sea que nos va a tomar 2 quinceavos días para hacer 40 metros de la misma obra utilizando 5 hombres y trabajando estos hombres 5 horas diarias. Esto para quienes quieren conocer la respuesta en decimales es 2,13 o 2.13, depende de cómo lo digan, días. Y con esto entonces terminamos nuestro problema.